Pues hola otra vez. Fíjate, hoy me he levantado con con una labia que, bueno, me he quitado el jersey y hace un poco de frío. Hace frío, pero me voy a aguantar unos minutos y he girado la cámara para que fuera un poco más, para que fuera distinto el entorno, ¿no? Bueno, en el otro capítulo hablaba un poco del animismo, superficialmente, porque es un tema al que iré regresando, porque he dedicado muchos años, he hecho un libro, fotografías, he hecho exposiciones y luego 2 películas, o sea que es un tema que dará para bastante rollo. Quería hacer un inciso. Cuando estaba en el avión con aquel señor japonés, que fue interesante porque estuvimos hablando del mundo, bueno, teníamos una visión bastante parecida. Él desde un alto organismo, no sé si era del Banco de Japón o algo así, pero sorprendentemente tenía su enfoque, digamos, a la economía y tal, no era neoliberal. Él estaba por el desarrollo, porque la riqueza fuera repartida, o más, o mejor repartida, y por ayudar a los países en vías de desarrollo, etc. Pero ahora no voy a continuar por ahí, porque tendría así como a veces me acuerdo y puedo reconstruir conversaciones, en este caso no mentiría o pondría salsa y no sería realmente como sucedió. Lo que me sorprendió es que yo miré por la ventana y empezamos a atravesar, dejadas aquellas llanuras de China y con aquellos ríos y las montañas, empezamos a sobrevolar el Tíbet. Se veía clarísimo, más estaba todo absolutamente nevado y tardamos como horas en cruzar. Bueno, ya no lo sé, quizás 1 o 2, no lo sé, pero claro, es un territorio enorme, enorme, ¿no? Y se adivinaba alguna cosa desde arriba, alguna pequeño núcleo. Y entonces pensé, aparte de la tristeza que me causa el Tíbet y lo que ha sucedido y el tratamiento del gobierno de Pekín siempre, ¿no?, con los tibetanos, a los que considera terroristas, como los uigures de Xinjiang, donde tuve la mala suerte de ir, porque fue realmente muy deprimente ver cómo los habían convertido en minoría en su propio país. Es decir, Pekín había exportado no cientos ni miles, millones de personas que les sobraban de otras zonas del país, de la etnia china, Han, y habían conseguido que los uigures fueran, que son musulmanes, fueran minoría en su propio territorio, hasta el punto que ahora los consideran como terroristas. Es decir, esto ya nos recuerda bastante lo que está sucediendo en Oriente Medio con la política alto. No diré nunca judíos ni nada de esto, sino el gobierno, y si me apuras, derechista actual de Israel. Yo no voy a atacar a los judíos ni nada, porque, entre otras cosas, he descubierto que por parte de madre soy marrano, es decir, esos sefarditas que renunciaron a su religión, ¿no? Me llamo Ortiga, venimos de Toledo, parece ser, eso, mucha generación. Bueno, un día hablaré de todo esto porque es bastante interesante, pero ahora estábamos en otra historia. Estábamos sobrevolando el Tíbet y entonces yo pensé, qué época más rara que estamos viviendo, ¿no? Que puedes coger el avión en Madrid o en Barcelona, no sé qué, y quizás al cabo de una escala o así, salir a aparecer en Port Moresby, Nueva Guinea o en Ulan Bator, sin saber nada de lo que ha habido por en medio. Es decir, no es un viaje como aquellos tan larguísimos de antes, o quizá no tan largos, esos viajes que había antes de internet, antes de las parabólicas, incluso antes del teléfono, cuando poco a poco te ibas introduciendo en una nueva realidad, en un nuevo espacio, en un nuevo tiempo, ¿no? Viajes que yo he tenido la suerte de poder hacer, porque quizá hasta los años 80 o así el tiempo era muy distinto, todo era mucho más lento. Cuando uno viajaba no podía comunicarse con su casa, era dificilísimo. Bueno, depende del país que fuera, claro, pero si ibas a Asia o África, los teléfonos no funcionaban, podías pasarte
horas o toda una noche si había una urgencia o querías comunicar algo a tu familia o quien fuera. Puedes pasarte toda la noche esperando que hubiera una comunicación y a última hora se cortaba. Es decir, no existía eso, ni parabólicas ni nada. Es decir, era como mucho más interesante porque realmente no te transportabas como hacías ahora, sino que poco a poco te ibas metiendo en una nueva realidad. Era un viaje, en cierto modo, iniciático desde el punto de vista de que no eres el mismo cuando regresas, ¿no? Se ha salido de tu país con unas ideas y así, y el viaje te las va cambiando, vas aprendiendo, es la mejor universidad. Estoy hablando de estos viajes lentos, en los que hay que dejar tiempo, todo el tiempo del mundo, y hay que dejar también que actúe el azar, ¿no? Porque si no, no ocurre nada interesante ni emocionante. Es verdad que quizás el mundo se ha convertido en algo más homogéneo, por lo tanto menos interesante. Antes, cuando ibas a un lugar lejano, la gente quería saber, tenía avidez de saber de dónde venías, cómo se vivía ahí, qué religión había, cómo se hacían las bodas, es decir, toda una serie de cosas, tenían avidez por saber eso. Y uno también quería aprender, que le contaran cosas, ¿no? Ahora todos creemos que sabemos todo del otro, ¿no? El exceso de información es desinformación, francamente, ¿no? Ellos piensan, bueno, ellos o nosotros, ellos, otros, todos somos nosotros, ¿no? Pero quiero decir, hay una gran desconfianza y creencia en las cosas que se ven por internet. Bueno, yo no digo ni que sean ni mejor ni peor, porque me diríais, este es un romántico que quisiera volver a antes, no sé qué, mira, seguramente sí. Pero tampoco estoy en contra del mundo que me ha tocado vivir, porque me ha tocado vivir y tampoco quiero ser un amargado, o sea que hay que más o menos ir capeando y montarse el chiringuito en las circunstancias actuales, ¿no? En el viaje del que he hablado antes, que fui con Manuel Pijuan y Carlos Mir, Chefowask y Paco Escude, que era un gran amigo que, pobre, pues murió. Ese viaje que quisimos hacer a la India era una época distinta en la que la gente había dejado o los jóvenes no querían tanto mirar por el futuro y hacerse una carrera o mirar de sobresalir. Claro, estoy hablando seguramente de privilegiados, esto no lo voy a negar, una clase media alta, clase media baja, pero gente que en un momento determinado tomó como opción de vida salir, ¿no? Estamos hablando de los principios de los años 60 o mediados de los años 60, teníamos el franquismo, estábamos en contra totalmente, habíamos participado en marchas, en muchas historias, pero queríamos cambiarnos a nosotros. Antes de cambiar la sociedad, queríamos cambiar a nosotros mismos. Estábamos imbuidos por estas ideas que llegaban bastantes de Estados Unidos, de la Big Generation, de toda esta generación que ya no quería pasar por el tubo y no quería vivir como vivían sus padres, ni vivir como les decían los curas en este país, ni vivir como nos decían nuestros hermanos mayores, que eran marxistas bastante ortodoxos. Queríamos descubrir cosas nuevas, una espiritualidad, irnos a la Alpujarra o a Ibiza o a Formentera. Claro, estoy hablando de la Ibiza de aquella época, de Pau Riba y todo eso, no de este horror que se ha convertido ahora. Y bueno, lo máximo era la India. Era como el Gran Tour, ¿no? Como aquellos europeos finos de Alemania y de Inglaterra que iban a Italia y a Grecia a descubrir las raíces de la cultura europea. Ahora ya otros jóvenes, que ya no eran esos finos también, pero eran más bien como hippies o alternativos, anarcos, íbamos a la India en busca de, no se sabe muy bien de qué, pero queríamos probar cosas distintas. Era la época de la contracultura, de Dylan, de los Doors, de Jefferson Airplane, de todos esos grupos y cantantes que incitaban a la rebelión y a drop out. ¿Os acordáis? Aquello drop in, ahora no me acuerdo, aquello de Timothy Leary, ¿no? Conecta, desconecta y lárgate, ¿no? Pues ese era
Ese era el lema. Y bueno, y con Manuel hicimos todo esto. Unos meses antes de irnos de viaje, Manuel y yo quisimos hacer una película. El guión era mío y se llamaba Judas es constante. Un título realmente absurdo y pedante que lo había copiado un poco del de mi primo Jacinto, el director maldito que hizo Lejos de los árboles y tal, que hizo una película que se llama Dante no es únicamente severo, que es una película muy difícil, que yo cuando la vi no la entendí, ahora hace tiempo que no la veo, o sea, tendría que darle otra oportunidad porque seguro que hay cosas muy interesantes. Bueno, en esa película era como una locura que salía, que había en una... Manuel tenía una novieta porque él era muy enamoradizo y siempre le gustaban las minettes. Él era un poco muy afrancesado porque su madre era francesa y siempre le gustaban pues, las niñas monas en aquella época, ¿no? Y entonces se enrolló con la hija del cónsul francés, que tenía bueno, como era el cónsul, pues tenía la mansión que no era de su familia, sino era de Francia, ¿no? Tenía como una especie de mansión bastante impresionante en Pedralbes, en la parte alta de Barcelona, con un jardín, incluso había como un estanque. Entonces dije, oye, ¿tú crees que nos dejarían rodar una película aquí? Y la hija del cónsul dijo, mira, cuando no estén mis padres, si no se ve demasiado la casa, pues sí, un día que no estén. Bueno, entonces decidimos rodar esta película que era como una locura, porque era un tableau vivant, es decir, una representación como de la Sagrada Cena, en el que había el Santo Grial, este Grial que luego ha sido buscado tanto, ¿no? Y bueno, y entonces irrumpían los elementos de la Baader-Meinhof. No, perdona, estoy diciendo mal, olvidemos la Baader-Meinhof, me he equivocado, es la misma época, pero no. El Ejército Simbiótico de Liberación, de Patricia Hearst, la heredera del Hearst, de Ciudadano Kane y todo eso, y para hacerse con el Santo Grial, porque quien tuviera el Santo Grial tenía como unos poderes esotéricos y bueno, de hecho Himmler y los nazis vinieron incluso a Montserrat porque se pensaban que ahí podía estar el Santo Grial. Esto es una cosa que es sabida. Bueno, en fin. Y entonces, cuando llegaban a esta Sagrada Cena, a esta representación, que eran como unos aristócratas que estaban representando la Sagrada Cena, no se sabe si para pintarla o no, bueno, esto no se sabe muy bien porque el guión nos habíamos liado muchísimo, entonces aparecían como un grupúsculo de travestis y trans maoístas, que también querían hacerse con el Santo Grial. Entonces luchaban entre ellos, al final quedaba todo el mundo muerto, bueno, teníamos que comprar litros de sangre falsa y así. Pero el día anterior al rodaje, a Josep Pascual, que tenía que ser el cámara, porque nosotros no sabíamos nada de cámaras ni nada, yo incluso no había hecho tampoco fotografías ni nada, pues fue detenido por la policía en una redada, acusado de tener LSD en la terraza escondido en unas macetas de geranios. Lo que es falso y hablaré de ello. Lo quiero cortar ahora, como hacen los contadores esos de Damasco, que contaban las historias para que la gente consumiera café y té y la pipa de agua y tal, y cortaban la historia cuando la gente quería saber, ¿y ahora qué pasa? ¿No? Lo hacían expresamente para que volvieran al día siguiente. Así que yo paro ahora. Y así, si os ha gustado, que no lo sé, si no os ha gustado, pues mira, ¿qué le voy a hacer? Pero si os ha gustado, like, suscribiros al canal y muy pronto continuaré. Besos a todo el mundo y gracias por los comentarios y por todo. Y estoy bastante o muy contento por cómo va funcionando. Abrazos, me encanta abrazar, se transmite como una energía muy bonita. Claro, virtualmente es distinto. Venga, besos.